Palabra del Señor, que no es palabra mía, es de Dios, amén. Entonces yo los invito que estemos ubicándonos en nuestras Biblias en el libro de los Hebreos, capítulo 12, del versículo 12 al 28. 29, me perdona. Hebreos capítulo 12, desde el versículo 12 hasta el 29. ¿Quién me puede decir en su Biblia o en su celular qué título tiene esta palabra? Los que rechazan la gracia de Dios. Cuando yo leí este título, me llamó la atención, ¿verdad? Porque yo decía, esto no puede ser. ¿Cómo nosotros vamos a rechazar la gracia de Dios? Pero aquí el apóstol Pablo nos habla de esto. Los que rechazan la gracia de Dios. Vamos a leer y luego vamos a mirar quiénes son los que rechazan la gracia de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 29. Hebreos 12, 12. Del 12 al 29 vamos a leer. Entonces voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se distraigan, estén atentos a la palabra. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no nos habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ahora, yo porque les decía que me impactaba el título de los que rechazan la gracia de Dios.
Porque la palabra nos enseña que por gracia sois salvos. Entonces, la primera situación que nos debe llamar la atención en esta palabra es, si yo rechazo la gracia de Dios, estoy rechazando la salvación. Y todos luchamos por la salvación. De hecho, si vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta, hermanos, cuando rechazamos la gracia de Dios, ¿qué estamos haciendo? En primera instancia, y lo más importante para digámoslo, tenerlo en cuenta es, estamos rechazando también la salvación. Que ese fue el sacrificio de Jesús. Nosotros estamos rechazando el sacrificio de Jesús. O sea, para nosotros entonces no significa nada el sacrificio de Jesús. Entonces usted se dirá en estos momentos, se hará esa pregunta internamente: ¿yo estoy rechazando la gracia de Dios? ¿Qué me indica a mí que yo estoy rechazando la gracia de Dios? Entonces, ¿cuándo rechazamos nosotros la gracia de Dios? Ahorita conversábamos entre hermanos y decíamos, cuando yo no valoro en primera instancia el sacrificio de Jesús, no valoro el compromiso que ya yo me hice con el Señor. Señor, yo te voy a servir en tu obra. Señor, yo voy a dedicar mi vida a ti. Señor, yo voy a ser santo porque tú eres santo. Y aquí la palabra nos recalca que sin santidad nadie verá al Señor. Y otra cosa es que sin gracia no hay fe. Y nosotros sin fe, ¿qué somos? Nada. Y dice la palabra misma, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a rechazar esa gracia inmerecida, porque la Biblia nos enseña que es un regalo inmerecido. Jesús lo hizo no porque yo me llame Margarita, porque tenga la cara bonita, o porque tenga la mejor elocuencia, o porque sea la más importante. Por gracia, porque a Él le plació. Y si a Él le place darme un regalo tan especial, y yo me doy el lujo de rechazarlo, simplemente estoy tirando por tierra todo lo que Dios nos ha brindado. Entonces, ¿cuándo rechazamos la gracia de Dios? Rechazamos la gracia de Dios cuando somos sabios en nuestra propia opinión. No me someto a los mandamientos. No hago lo que Dios dice que haga, sino que yo creo, yo pienso que lo mejor es hacer esto. No, yo me debo regir por la palabra. La palabra es la que me va a guiar a agradar a Dios en todo. Y cómo yo debo comportarme, ¿verdad? Porque la palabra me enseña que andemos como es digno del Señor, sin que nada ni nadie nos pueda señalar. Ahorita lo decíamos en la adoración, el lugar más alto es a los pies de Cristo. Y si yo rechazo la gracia, ¿a qué Cristo voy? No tengo dónde ir. Entonces estoy como en el aire, ¿verdad? Y también decimos, y no lo sabemos de memoria, sin ti nada puedo hacer, sin ti nada soy. Pero si rechazo ese regalo que Él me está dando, yo simplemente le estoy diciendo, tú no eres importante para mí. ¿Cierto? ¿Cuándo rechazamos la gloria de Dios? Cuando desobedecemos deliberadamente. O sea, ya usted conoce la palabra, ya usted sabe lo que a Dios no le agrada, ya usted sabe lo que viene directamente de Satanás. Por ejemplo, la mentira. Ya usted sabe que la mentira no es de Dios, pero mentimos deliberadamente. Nos queda fácil decir, Andrea, tú fuiste a la universidad, y Andrea no fue, pero para quedar bien, porque ella tiene que quedar bien. Perdóname que te coja de ejemplo. Andrea dice, sí, yo estuve ahí, sí, dimos la clase, o sea, no sé,
todo lo que ella le preguntan, ella lo responde porque de alguna manera ya conoce la universidad, ¿verdad? Pero sabemos que la mentira es de Dios. Entonces, ¿por qué mentimos? Yo de alguna manera, cuando yo actúo en contra de la voluntad de Dios, yo estoy rechazando la gracia de Dios. Cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos, es que a mí me gusta tomar, es que a mí me gusta, no sé, cualquier pecado que conocemos, porque los pecados son evidentes. Si lo hacemos es porque queremos hacerlo. Cuando yo me dejo llevar por mis deseos carnales, dejando de un lado lo espiritual, yo estoy rechazando la gracia de Dios. Y no nos podemos engañar, hermanos, somos humanos, somos carne, hay cosas que nos gusta hacer, hay cosas que nos dan placer. No es por atacar a los jóvenes, que aquí hay muchos y me alegra, pero esas relaciones que hoy se manejan de pareja, en la que estamos juntos sin casarnos, eso no está bien ante los ojos del Señor. Y por más que tu papá y tu mamá y tu abuelita y tu tía te lo diga, hoy día yo vivo en el modernismo, porque es que hoy día las cosas son así. ¿Y eso cómo se llama? Fornicación, mira, y se lo saben. Fornicación. Y miren que la fornicación, dice la Biblia, que es el único pecado que atenta contra ti mismo. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, yo no les voy a decir a mis hijos que ahora los voy a condenar y ya tú vas para el infierno. Falso. No, Señor. Pero podemos organizarnos. Si tengo la posibilidad de hacer oficial mi matrimonio ante el Señor, amén. Hagámoslo. Porque Pablo nos enseña que en vez de estar quemándote, lleva a cabo otras cosas. Ya tú tienes de pronto la edad, ya tienes un empleo, o no sé, entre los dos se pueden ayudar, porque lo bonito de la pareja es salir adelante juntos. Cuando uno inicia, digamos, una relación en la que uno dice, ay, ¿dónde vamos a vivir? ¿Y dónde vamos a dormir? Y no tenemos nevera, y no tenemos... Qué lindo cuando en pareja todo eso se logra, porque aprendemos a valorar. Entonces, eso no es excusa para no agradar a Dios, ¿verdad? Cuando necesitamos, ay, no, es que viene la época de Halloween. Pero es que a mí el Halloween me gusta. Yo tengo que celebrar el Halloween, porque mi hermano o mi vecino va a hacer una fiesta y yo voy a estar ahí. Ya hoy día es manifiesta la intención del Halloween. Entonces, yo como hija de Dios tengo que cuidarme de eso. Ya sabemos el Halloween, ¿qué es lo que hace? ¿A quién en la alabanza ahí? Ahí no está Dios, ¿verdad? Y quizás no le vemos nada de malo. Es sencillo. En mi trabajo me hacen una propuesta que no es legal, pero si no lo hago pierdo mi empleo. ¿Cuán poderoso es Dios para guardarte? Pero terminamos cediendo porque, ay, es que después me quedo sin trabajo. Yo no estoy diciendo que esto es fácil. Esto es en ayuno y oración y de rodillas. Cuando a mí se me presenta una situación en la que yo voy a desagradar a Dios y en la que voy a rechazar su gracia, yo tengo que pararme firme en oración ante el Señor, porque no es con mi fuerza ni con mis argumentos. Porque si es real, hermanos, vivimos en un mundo en que si no haces lo que tu jefe te dice, vas para afuera. Pero qué hermoso es que cuando nosotros como hijos de Dios podemos decir en oración, Señor, tengo esta situación. Ante todo, Señor, yo no quiero desagradarte. Yo quiero hacer lo que está bien hecho, lo correcto. Y perseverar en esa oración. Hermanos, tenga la certeza que Dios te va a dar la victoria. E inclusive han pasado casos en que la persona que te hizo la propuesta termina convirtiéndose al Señor, porque aprende de ti. Hay personas que les parece como que, ¿cómo tú haces esto si es que eso no se puede? En el mundo en que vivimos hoy día,
hacer esto no se puede. Sí se puede. Es simplemente disponernos a hacer lo correcto ante los ojos del Señor y Dios te respalda. Mira que aquí la palabra nos compara la situación con el pueblo de Israel. Y mira que dice, si no se salvaron ellos del castigo, ¿cuánto menos nosotros? Porque el pueblo de Israel, Dios lo guardó, de noche ponía una columna de fuego, de día ponía una nube, o sea, estaban consentidos. La comida, nada más estiraban la mano y comían porque el maná bajaba del cielo, pero terminaron haciendo un becerro, terminaron adorando a otro Dios. Y mira que dice que Moisés fue tan duro para Moisés ver eso, y el mismo Moisés, todo lo que hizo, pero no vio la tierra prometida. ¿Por qué? Porque pecó. Desobedeció ese nombre. Y a veces los pecados, sí, hay pecados de muerte, pecados bueno, los mandamientos son claros en cuanto no robarás, no matarás, no desearás la mujer del prójimo. Hay tantos pecados, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Pero hay cosas que son sencillas de identificar. Cuando tú estés envuelto en una situación y ya veas que hay algo raro, como dice uno normalmente, ya tú sabes que ahí no es. Lo mejor, la palabra de Dios en el libro de los Proverbios dice, el sabio ve el mal y se aleja. Entonces, lo mejor es alejarnos, hermanos. No darle la potestad al diablo de envolverte. Porque eso es mentira de que no, yo puedo, yo eso lo voy a... No desafiemos. Porque llega un momento en que Dios, es verdad, Él nos guarda, pero yo también tengo que poner de mi parte. Porque Dios también es un caballero, Dios no te obliga a hacer cosas. Aquí está su palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No hay secreto, no hay una fórmula especial, no hay nada. Si quieres ser sabio, el principio es temer a Jehová y no un temor de miedo, es un temor de reverencia, un respeto, exacto, hermana Carmen. Saber que si Dios te está viendo, tu mamá no te puede estar viendo, tu papá no te puede estar viendo, tu jefe no te puede estar viendo, pero Dios te está viendo. Lo que tú hagas queda ahí, en evidencia. Y tarde que temprano sale a la luz, porque Dios no es Dios de ocultismo, ese es el diablo. Por eso le digo, hay cosas que son evidentes. Todo lo que tú haces en secreto, así como oculto, eso no es de Dios. Y mientras tú lo estás haciendo, de pronto no te están viendo los hombres, pero Dios te está viendo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo debo ser íntegro. La integridad es eso. Esté o no esté mi jefe, yo actúo correctamente. Esté o no esté mi papá y mi mamá, yo hago lo que debo hacer. No es cuestión de que yo me crea más vivo. Ay, de pronto lo hice y no pasó nada. Pero y ante los ojos de Dios. Y yo siento que uno, cuando ya el Espíritu Santo está en uno, ya hay algo que te dice, hiciste mal. Vuelve y retoma, pide perdón. Haz que esa situación se mejore. Entonces, no podemos engañar al Señor, ¿verdad? Entonces, cuando nos dejamos llevar por esos deseos pecaminosos, porque entonces Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Quizás vamos a decir, bueno, Dios es un Dios que perdona, pero no nos podemos pasar la vida, ay Señor, perdóname. Y pasa una semana, 2 semanas, y vuelvo y la hago, ay Señor, perdóname. Como el que peca y reza empata, no. Tenemos que mantenernos firmes en la decisión que tomamos. Si decidí seguir a Cristo, yo no vuelvo atrás, como dice esa adoración. Siempre mirando a Jesús. Este capítulo, de hecho, si vamos al inicio de este capítulo 12 empieza y dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
¿Cómo lo logro? Con mis ojos puestos en Jesús. Porque los que estamos aquí, cada uno de nosotros va a cometer errores, nos vamos a equivocar, vamos a hacer cosas indebidas. Entonces eso, ¿cuál es la principal causa de que los cristianos caigamos? El desánimo. Ah, no, porque en la iglesia los hermanos, no, hombre, los hermanos no hacen lo que tienen que hacer. Yo veo que la hermanita tal hace tal cosa y los pastores no le dicen nada. Eso no es de los pastores. Eso es mi compromiso con el Señor. Los pastores son unas personas que Dios pone ahí como para tener, porque Dios es un Dios de orden, como para tener quien dirija, quien organice. Pero nosotros inclusive hacemos quedar mal a nuestros pastores cuando hacemos lo indebido ante los ojos del Señor. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que cuáles son las consecuencias de rechazar la gracia de Dios. Lo primero es que corremos el riesgo de perder la salvación. Y ahí en la salvación está la promesa de vida eterna. Si tú no vas al cielo, ¿vas a dónde? Al infierno, ¿verdad? Y ese es un lugar que, si usted lee la descripción del infierno en la Biblia, es un lugar muy feo, terrible. Imagínate, un sufrimiento eterno. ¿Tú sabes lo que es eso? Un llanto, un crujir de dientes, o sea, de hecho cuando uno tiene un dolor y es feo y uno, uy, Dios mío, eso, digámoslo así, allá vas a tener todo el tiempo un sufrimiento. Entonces el primer riesgo que corremos cuando rechazamos la gracia de Dios es perder la salvación. Otra cosa es que se pierde el propósito. En el capítulo que acabamos de leer, dice que Esaú perdió su primogenitura por un plato de lentejas. Es decir, esos deseos carnales, hermanos, en este caso él tenía hambre, venía cansado de trabajar y le pareció fácil comerse lo que el hermano le ofrecía. Y aún cuando quiso recuperar eso que Dios ya lo había dispuesto así, porque ya Dios tenía dispuesto para él que fuera el primogénito, con todo y que lloró amargamente y todo, no lo recuperó. Así nos puede pasar a nosotros con la salvación. Cuando rechazamos a Dios, cuando rechazamos su gracia y nos dedicamos entonces a vivir nuestra vida a mi manera, como a mí me gusta, entonces ahí caemos en ese error de que la vamos a perder y cuando querramos venir, aunque lloremos, pero como decíamos al principio, Dios es amor y también es fuego consumidor. ¿De qué manera lo quiero conocer? ¿El Dios clemente y piadoso, misericordioso, o el Dios que acabó con naciones enteras? Estamos a tiempo. Esta palabra de hoy no es un regaño, no, es una alerta. ¿Cómo estoy llevando mi vida ante el Señor? ¿Si estoy comprometido con Dios en realidad? ¿Si anhelo cada día servirle con amor, con disposición, o lo hago por conveniencia? Es que necesito un empleo. Ahí oro, me arrodillo, voy al templo, hago todo lo que tengo que hacer, pero nada más lo hago por el empleo que necesito o porque mi corazón de verdad ama al Señor. A veces los jóvenes creen que uno como mamá, y lo digo por mi caso, los atacan, vamos a la iglesia, tienes que ir al templo, uno lo hace de pronto por capricho y no. Lo que pasa es que ya nosotros hemos aprendido que estar de parte de Dios es lo mejor. Y aunque nuestros hijos han visto los milagros, han recibido las victorias de parte del Señor, les cuesta. Pero para eso está, como les decía ahorita, el interceder por ellos ante el Señor. Perdónalos, Dios. Ayúdale, Señor, a entender que tú eres la única opción en este mundo que cada día está más deteriorado. A mí me sorprende mucho y me entristece mucho ver la cantidad de jóvenes que están muriendo simplemente porque se meten en el camino incorrecto y pagan la consecuencia.
Todo acto tiene una consecuencia, hermano. Por eso es que existe la causa y el efecto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender que si yo dispongo mi corazón para servirle al Señor, yo tengo que ir dejando muchas cosas que antes me gustaban, que sentía que me hacían feliz, pero en realidad era una mentira. Eran cosas momentáneas. Mira que aquí también nos hace énfasis en que Dios llegará el momento en que va a mover las cosas y solo van a quedar las inconmovibles. ¿Y cuáles son las inconmovibles? Las de Dios. Porque Dios es un Dios inconmovible. Él no tiene sombra de variación, dice la palabra. ¿Verdad? Entonces llegará el momento en que eso se va a cumplir, porque la palabra de Dios se va a cumplir hasta lo último, mis hermanos. Y la palabra también nos enseña que llegará un momento en que Él va a cerrar sus oídos. ¿A quién vamos a clamar? Entonces hoy los invito a que es el tiempo en el que dispongamos nuestro corazón, pero completamente. No es que hoy sí, mañana no, porque tengo sueño, porque estoy cansado, porque tengo flojera, y ahorita lo decía. El compromiso con Dios es el compromiso que nosotros siempre desplazamos. Ay, que no, salió un paseo para la playa, es domingo. Ah, no, el otro domingo voy. Yo puedo venir, cumplir con el Señor y después me voy para la playa, porque es que Dios no te prohíbe que vayas a la playa. Dios no te prohíbe que te diviertas, pero sanamente, dentro del parámetro del Señor. ¿Qué es la santidad? Es apartarse para Dios. ¿Y de qué me aparto? De todo aquello que el mundo me ofrece. Si hoy el mundo está comprobado que no te ofrece nada que te hace bien. Hoy día abunda la drogadicción, el homosexualismo, todo aquello que va en contra de lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué buscamos en el mundo? Yo puedo estar en el mundo, pero no le pertenezco al mundo. Porque desafortunadamente no podemos meternos como en un domo, no. Dios nos pone ahí precisamente para que mantengamos la firmeza. Jesucristo no pecó y fue hombre y fue carne como nosotros, pero Él propuso en su corazón no fallarle a su papá. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Sí se puede. Es tomar la decisión e ir dejando muchas cosas que ya son evidentes, cuál es su trasfondo espiritual, y debemos ir. Okay. Ahí está la fiesta de los carnavales, la fiesta del Halloween, todas aquellas fiestas que ahora se han inventado, porque en realidad hay una cantidad de celebraciones que yo digo, ¿qué tanto celebran? La fiesta de la yuca, del ñame, del plátano, el reinado del no sé qué, el reinado del coco, o sea, pero mira cómo el hombre siempre busca un motivo para fallarle a Dios. Entonces, San yo no sé qué, San yo no sé cuándo. O sea, hay una cantidad de santos a los que les hacen unas festividades, sobre todo en las poblaciones, en los pueblos, ¿no? Y eso condena aún más las naciones. Porque el único al que hay que adorar es al Señor. Y el Señor no te exige una fiesta patronal, el Señor no te exige un castillo de luces. El Señor lo único que te dice, dame tu corazón. Apártate de todo aquello para mí. Mire, dos cosas sencillitas y que es fácil. Dios solamente te pide eso. Disponte para mí y Él se encarga de hacer el resto. Esa es otra cosa. Nosotros no tenemos que hacer sino disponernos y Él se encarga de lo demás. Simplemente hay que no cesar en la oración. No cesar en la oración. Señor, no permitas que yo haga esto. Señor, no me permitas. Quítame ese afán por la vida, quítame ese afán, ese deseo por lo del mundo. Sepárame de ese mundo, Señor. Y Dios lo hace. Amén. Otra cosa que se vive de apariencia. Cuando yo rechazo la gracia de Dios, yo vivo de apariencia. Porque me vuelvo religioso.
entonces ya tengo hasta el dedo señalador. La hermanita está haciendo, el hermanito falló. Y resulta que Dios no manda eso. Si vemos cómo empieza el versículo, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no debo señalar a nadie. Al contrario, el hermanito que cayó, yo debo estar ahí para ayudarlo a levantarse. Amén. ¿Qué hacían Aarón y por Moisés? ¿Qué hacía Aarón por Moisés? Él siempre ayudaba a Moisés a sostenerse, a levantar sus manos, porque la palabra nos enseña inclusive que hubo un momento en que cada vez que Moisés levantaba las manos, el pueblo vencía. Cuando Moisés bajaba las manos, otra vez los atacaban. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer Aarón y Hur? Levantarle los brazos a Moisés y sostenérselos. Porque ya Moisés no podía, porque Dios también conoce nuestra condición humana, también nos cansamos, nos volvemos débiles en ciertas cosas, pero ahí debe estar el hermano para ayudarte a levantarte. Cuando vienen esos momentos de dificultad, nosotros debemos ser el soporte de nuestros hermanos, de nuestra familia. No es que me voy a desajenar, no, el problema de Andrea, ella verá. No, al contrario, eso debe ser un motivo más para mí, no solo en oración, sino en estar con ella, en darle palabra de aliento, en decirle, hermana, no te preocupes, tú vas a salir adelante, ¿verdad? Entonces, siempre que nosotros perdamos puesto los ojos en Jesús, vamos a perder la visión, vamos a perder el propósito. No debemos permitir nunca. Mire Judas, anduvo con Jesús, comió con Jesús, durmió con Jesús y lo entregó. ¿Qué pasó con Judas? Desechó, rechazó la gracia de Dios, porque él estaba más interesado en lo monetario. Él estaba más interesado en solucionar su problema y entregó al maestro, al que estuvo ahí con él todo el tiempo. Pero mire tan bello Jesús, que Jesús nunca lo condenó, él hasta dejó que le diera un beso. Pero nosotros no debemos caer en ese pecado, porque eso es un pecado. Nosotros debemos hacer todo lo posible, siempre por estar dispuestos para el Señor en toda buena obra, dice la palabra. ¿Verdad? Y otra cosa que aquí la palabra nos enseña es que si nosotros rechazamos la gracia la gracia de Dios, viene el juicio de Dios contra nosotros. Mire que aquí lo leímos. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Allá los amonestaba Moisés, Aarón, pero a nosotros nos amonesta directamente Dios. Y si no se salvaron ellos que amonestaron al hombre, cuánto menos nosotros que desechamos a Dios, que desobedecemos su palabra, que dejamos a un lado sus mandamientos. Y dice, la voz del que conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y finaliza diciendo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándolo con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces nosotros, hermanos, debemos cada día pedirle al Señor que nos ayude a estar firmes, porque la palabra dice, mire que el que esté firme, que no caiga.
quiere decir que nosotros por sí solos no nos vamos a hacer que todo esté correctamente, que todo esté bien. Siempre vamos a tener todo lo externo que nos va a hacer caer. Pero nosotros en ese momento es cuando tenemos que decir, yo tengo un Dios que me ayuda, que me fortalece. Si yo hablo en el nombre de Jesús, yo siempre voy a tener el respaldo del Señor. Nunca, nunca dudemos, porque otra de las cosas que nos hace rechazar la gracia de Dios es la duda. Si yo sé que yo tengo un Dios poderoso, que puede hacer las cosas que no son como si fuera, que es hacedor de maravillas, y que ya me sanó, porque la palabra dice, por su llaga fuimos curados. La enfermedad va a llegar, la dificultad va a llegar, pero ya yo tengo la certeza que tengo un Dios que todo lo puede, que todo lo soluciona. Pero si dejo que la duda entre en mi vida y digo, anda, pero será, y yo quiero ayudarlo, porque entonces no, si yo hago esto, me va mejor. Entonces ya yo quiero ayudarlo, ya no. Ya hay una duda, y eso también me ayuda a que yo no pueda confiar plenamente en el Señor. Entonces, mucho cuidado con esa sabiduría que creemos que tenemos. Dios nos da capacidades y no es malo ser inteligente en las cosas, por ejemplo, lo que tú estudias, en que seas una persona que tenga una capacidad enorme en las cosas, eso no es malo. Pero la sabiduría que viene de Dios es la que nos hace hacer las cosas que a Dios le agrada. Es la que nos ayuda a no fallarle. Porque no se trata de que, ay, bueno, de vez en cuando fallamos y no importa. Ahí venimos y emparapetamos. Con Dios no. Con Dios no podemos emparapetar. Con Dios tenemos que hacer las cosas con excelencia, porque Él es un Dios excelente. Entonces no nos conformemos a este siglo, dice la palabra, sino que renovamos nuestra mente con el poder del Espíritu Santo. Yo no debo conformarme, como les decía ahorita a los jóvenes, no, es que ya nadie se casa. Yo por eso no me voy a casar. Otra cosa que me preocupa es que yo no sé si voy a tener nietos, porque los muchachos de hoy día no quieren tener hijos, porque consideran que los hijos son carga, que te quitan oportunidades. Entonces yo sí le pido al Señor que les cambie ese pensamiento, porque sí quiero conocer mis nietos, porque los niños llenan. O sea, si ustedes pudieran experimentar, los que somos padres me lo podrán decir, lo hermoso que es tener un bebé en casa, yo creo que ellos no pensarán así. Y es lidia, yo no digo que no, y yo les digo que yo no le voy a lidiar a los nietos. Yo los voy a querer, pero mentira, uno dice así, y al final, cuando llega ese muñeco, esa muñequita, uno se derrite, porque es que es tan lindo cuando dicen su primera palabra, cuando caminan, su primer diente, o sea, es un compendio de varias cosas que llenan de una manera que es hasta inexplicable. Cuando uno ve nacer un hijo, eso es lo máximo. Entonces, nosotros nos estamos conformando, o los jóvenes se están conformando a lo que este mundo les ofrece. Y es muy triste, porque lo que el mundo está ofreciendo es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Cada día se inventan unas cosas que nos sorprenden, como dijo Moisés, nos atemorizan de ver cosas que ya se ha perdido completamente el respeto, se ha perdido el pudor, porque tan bonito es cuando nosotros nos guardamos para el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros nos mantenemos en esa pureza. La palabra es clara y dice, ¿quién verá a Dios? Los de puro corazón. ¿Qué desprecia a Dios? Los ojos altivos. Y hoy día nos llenamos de altivez, de orgullo, de soberbia. Esa frase, tú no sabes quién soy yo, se ha puesto tan de moda. Y las personas que aparentemente tienen un poco más, materialmente hablando, se creen con el derecho
de menospreciar al otro. Y ante Dios somos idénticos. Y vamos para el mismo lugar. Porque en el cementerio yo no veo trato. De pronto la tumba es más bonita, ¿verdad? Porque los familiares se encargan de que esté más bonita, pero en realidad ahí no hay lugares de privilegio. Pero a veces cuando estamos acá y nos da Dios la oportunidad de pasar por una buena, materialmente hablando, por eso les estoy diciendo, estoy hablando de lo material. Tenemos la posibilidad de tener un poco más, en vez de volvernos misericordiosos, en vez de voy a ayudar a mi hermano, en vez de que nos conmueva la necesidad del otro, no. Al contrario, nos parece que nos taparan los oídos y nos hacemos ajenos a lo que está viviendo la otra persona, e inclusive dentro de la misma familia, ¿verdad? Entonces, a eso no nos manda el Señor. Dios nos manda a ser siempre. Yo tenía, uno de los pastores que nosotros estuvimos en Fonseca, él decía, ¿usted por qué cree que la cruz es así? Y yo le decía, ¿por qué, pastor? Me decía, porque de la relación con los demás depende la relación con Dios. Eso me lo enseñó él. Él me decía, tenga en cuenta siempre eso. Tu relación con los demás te lleva directo a una buena relación con el Señor. Y yo decía, bueno, ¿verdad que sí? Se hace la cruz. Y él decía, y no es que nosotros vivamos crucificados, el único que crucificaron fue a Cristo. Y él venció en la cruz. Pero es una buena estrategia para uno siempre mantener una buena relación con el Señor. Nosotros jamás debemos olvidarnos del amor que Dios nos da a nosotros, porque yo a veces me pregunto y digo, Señor, ¿qué tal si tú me señalaras a mí por todo lo malo que hago? ¿Dónde estaría yo? Cada vez que me equivoco, llegar a Dios y me dieron un golpecito. Miren que no. En cambio a nosotros nos hacen algo y no lo perdono. No, es que eso es imperdonable. Entonces no, definitivamente nosotros tenemos que empezar a practicar, a ser hacedores de la palabra. No que hoy vine, escuché una prédica o escuché otra, de pronto en una transmisión y ya cerré la Biblia, me fui para mi trabajo, me dediqué a los quehaceres del hogar y se me olvidó por completo lo que aprendí. Mi devocional diario no es por leer, por un compromiso, porque Dios vea o porque mi esposo, mis hijos vean que yo leo la Biblia. No, esa no es la idea. La idea es que yo haga un devocional para acercarme cada día más a Dios, para conocer más al Señor, porque es que es importante conocerlo. Porque ¿cómo yo hago para complacer a mi esposo si yo no lo conozco? ¿Verdad? En lo que a él le gusta, en lo que él lo hace feliz. Así mismo es con Dios. Para yo complacer a Dios o hacer su voluntad, yo debo conocer a Dios. Amén. ¿Cómo es Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué demanda Dios de mí? Así mismo es en la vida con los padres, con los hijos, con los esposos, con los amigos. Cuando nosotros vamos a dar un regalo, es difícil a veces, ¿qué le regalo yo a la hermana Carmen? Por ejemplo, si no la conozco, ¿verdad? Pero si ya yo conozco a la hermana Carmen, ya yo sé cuáles son los gustos de mi hermana. Y yo puedo ser acertada en lo que le voy a regalar. Lo mismo es con el Señor. Dios a nosotros no nos pide regalos. Nos pide el corazón y la disposición. Entonces, de ahora en adelante, procuremos. Por eso les digo, a pesar de que no es fácil, a pesar de que no es sencillo muchas veces, pero si nosotros procuramos complacer a Dios, satisfacer a Dios en su voluntad, lo vamos a lograr. Lo malo es cuando no nos importa. No. Si yo estoy bien con el Señor, no importa. Yo simplemente hago lo que yo quiero. ¿Cómo yo voy a agradar a Dios si yo hago lo que yo quiero de la manera como a mí me gusta? Entonces empecemos a procurar eso, mis hermanos. Empecemos a practicar. Todos los días leamos la Biblia. Todos los días hagamos lo que Dios nos manda hacer. Porque en el libro de Santiago la palabra nos enseña
que si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, me es contado como pecado. Miren, algo tan sencillo, saber hacer lo bueno y no lo hago, ya estoy pecando. Entonces muchas veces, de pronto por el título decíamos, yo diría, no, yo no rechazo la gracia de Dios. Me siento tan segura de que porque vengo los domingos a la iglesia, de que porque doy el diezmo, de que porque soy buena persona dentro de mi sabiduría, ya yo estoy haciendo las cosas bien. No, yo no estoy rechazando la gracia de Dios porque yo soy una buena persona. Yo ayudo a mi mamá, yo ayudo a mi papá, yo ayudo a mis hermanos. Nos conformamos con eso. Pero ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Verdaderamente estoy cumpliendo los mandamientos? ¿Verdaderamente cumplo los dos principales mandamientos que Dios nos dijo, que fue amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo? Si es verdad que yo amo a mi prójimo como a mí mismo, o soy de las personas que facilito, cojo rabia y ofendo y humillo, me lleno de soberbia, de esa arrogancia, de esa altivez. Ahí es donde está el detalle, mis hermanos. Y vuelvo y les digo, eso se logra con la práctica. Si día a día yo le empiezo a decir al Señor, Señor, yo tengo un mal carácter, yo reacciono de la manera inadecuada, Señor, pero ayúdame, ayúdame. Todo el tiempo yo se lo digo al Señor, el Señor va a hacer en mí la obra. Pero si a mí no me afecta, simplemente, yo después le voy y le pido disculpas a mi esposo de todo lo que le dije. Así no es. Todo el tiempo vamos a estar desagradando al Señor. Entonces yo los invito hoy a eso, mis hermanos, a que aprendamos a hacer lo correcto ante los ojos de Dios para que sepamos con certeza que yo no estoy desechando su gracia, que yo le estoy obedeciendo. La obediencia es un tesoro. Hay muchas personas que empiezan a buscar, no, es que Adán y Eva pecaron por esto, Adán y Eva pecaron por aquello. Se han inventado una serie de historias, pero el único pecado que cometieron Adán y Eva fue desobedecer. Y así nos pasa cotidianamente, desobedecemos. Entonces, es hoy que tomemos la decisión que ya yo voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a ser obediente a su palabra, voy a practicar su palabra. Y que sí, de pronto ustedes me dirán, hermana, pero es que como seres humanos vamos a fallar. Puede que sí, pero yo debo proponerme a que la falla no sea continua. Yo debo proponer en mi corazón a no hacer eso que yo sé que yo hago que a Dios le desagrade. Puede ser mi carácter, puede ser mi forma de reaccionar. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo yo peco? Cuando yo saco la palabra y ofendo. Cuando yo saco la palabra y daño al otro. Pero en el momento de rabia ni nos detenemos a pensar eso. Entonces a veces es mejor quedarse callado. Sí, tú tienes rabia, pero estás ahí calladito y no hiciste lo que querías hacer. Eso ya es victoria. Ya ahí estoy aprendiendo a poner en práctica lo que Dios me dice en su palabra. ¿Amén? Amén. Entonces ya saben, el libro de Filipenses 2:12, creo que era que leíamos, dice, cuidad esta salvación con temor y temblor. Cada vez que yo me vea hacia el filo del abismo, aprender a retroceder y no, yo no voy a caer. Y ya conocemos, los pecados son evidentes, no nos tienen que enseñar qué es malo, con qué desagrado yo a Dios. Y en el momento que eso se me presente, acordarme, yo no puedo fallarle al Señor. Yo estoy aquí para estar a cuentas con el Señor y que nada me estorbe en mi relación con el Señor. Porque es que también, ¿cómo oramos si de pronto tengo pena con el Señor? ¿Verdad? Entonces, no llegar a ese extremo, simplemente mantener una relación con Dios constante, una relación de amor, una comunión con el Señor. Para que cuando yo venga a Él, tenga la tranquilidad
de que, Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor. Vengo nuevamente ante ti, Dios, a poner mi vida. Entonces ahí empezamos a poner nuestros hijos, nuestros esposos, nuestra mamá, nuestra familia en general, nuestros propósitos, nuestros proyectos. Con Dios somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y esa es una certeza que debemos tener. Amén. Yo los invito a colocarse sobre sus pies, vamos a orar. Hay muchos motivos para orar. El primero, obviamente, que esta palabra se cumpla en nosotros. Que yo no esté dentro de las personas que rechazan la gracia de Dios. Al contrario, yo no les dije el título de la prédica. La prédica de hoy se llama Atesorando la gracia de Dios. Nosotros cada día debemos hacer lo posible por mantener esa comunión con Dios, ¿verdad? Y que esa gracia para nosotros sea lo más importante. Porque la gracia va de la mano con la fe, y sin fe yo no lo puedo agradar a Él. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra, por el privilegio de adorarte, Señor, por aprender a conocerte más, Señor. Porque sabemos, Dios, que de tu lado, Dios, lo tenemos todo. De tu lado, Señor, podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad, por guiarnos en este camino que muchas veces se nos vuelve difícil, Dios, pero tú en tu palabra nos enseñas que tu yugo es fácil y que tu carga es ligera, Señor. Tú no eres pesado, tú no eres un peso para nuestras vidas, Señor, todo lo contrario. Tú eres ese refrigerio, tú eres ese momento especial, ese soltar todo aquello que nos hace vivir una vida de angustia, de preocupación, Señor, de dolor inclusive, de tristeza. Hoy mis hermanos y yo tomamos la decisión, Señor, de servirte con amor, de disponernos completamente para ti, Señor, que nada nos estorbe en nuestra relación contigo, Señor. Padre, desde este momento, Señor, ya ponemos ese propósito en nuestras vidas, Señor. Que nos ayude tu Espíritu Santo a cada día evadir todo aquello, Señor, que a ti te desagrada, Dios. Que podamos llevar una vida digna ante ti, Señor, una vida íntegra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, convéncenos de pecado, de justicia y de juicio, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este maravilloso día, por este tiempo que pudimos estar aquí, mis hermanos y yo, juntos y en armonía, como lo dice tu palabra, Padre. Padre, colocamos en tus manos la salud de nuestra pastora Olga, Señor. Glorifícate en esa salud, Señor, que seas tú dando un diagnóstico certero, Señor, para que ella pueda ser sana en tu nombre, Señor. Y a cada uno de mis hermanos que esté atravesando algún problema de enfermedad, Señor, o alguna otra dificultad, Padre, sé propicio, Señor, ante ellos por esa necesidad. Coloco cada hermano, los que estamos aquí presentes y los que aún no pudieron estar, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, ayudándolos, Señor, a resolver todos sus necesidades y que también, Señor, tú seas el que les ayudes a alcanzar sus metas y propósitos, sus proyectos de vida, Señor, en sus empleos, en su vida familiar, Señor, en su vida con sus hijos, con sus amigos, todo lo que ellos tengan en su corazón, Señor, esos anhelos, Padre, seas tú siempre y cuando, Dios, ellos te vayan a agradar. Te doy gracias, te bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.